Buenas tardes a todos por estar aquí. Vamos a empezar ya, dada la hora que es, con un vídeo. Un vídeo y voy a hacer una pregunta, o sea que atentos, todos muy atentos. ¿Os habéis fijado bien? Este juego es de 1972. Hemos jugado muchos de nosotros, ¿verdad? 1972. Este juego, para el año 1982, un año después, perdón, 10 años después, una década después, había generado 3.000 millones de dólares. Un juego con el que fueron incapaces de poner una pelota. No fueron capaces de diseñarla. Utilizaron un cuadradito que va a un lado, al otro en la pantalla, simulando ser una partida de juego de mesa. El primer juego online, digital, mejor dicho, comercializado de la historia. ¿Y qué es lo que les pasó? Que les dijeron, hay que actualizar la calidad de los juegos, hay que actualizarla. No se lo creyeron. Y hace unos pocos años tuvieron que declarar la quiebra. Claro, con historias así, ¿cómo no vamos a sentir todos nosotros la sensación más frecuente en Occidente? ¿Sabéis cuál es? ¿La alegría? No, no es la alegría. Tampoco es la pena ni la ira, es el miedo. Y claro, todo el mundo nos habla del miedo al fracaso y del miedo al cambio, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los miedos más frecuentes que tenemos en España? Son el miedo al ridículo y el miedo al qué dirán. Esos miedos nos frenan. Nos frenan porque nos dicen, llega un tsunami digital, está en los medios de comunicación, las universidades, las empresas. Y es verdad. Yo estoy aquí porque no me lo creo y tengo pruebas para demostrar que lo que estamos viviendo, desde luego, no es un tsunami. Porque ¿sabéis cuál es la velocidad de un tsunami? Es difícil poder pensar en velocidades sin poner un referente. ¿Cuál es la velocidad de un tsunami comparada con este, que es el guepardo, el mamífero más rápido del mundo, los 120 kilómetros por hora? Va mucho más rápido incluso que la velocidad actual de Hyperloop o la velocidad del F5, uno de los coches más rápidos del mundo, que alcanza ya los 482 kilómetros por hora. ¿Sabéis cuál es la velocidad de un tsunami? Está en torno, puede llegar a alcanzar los 907 kilómetros por hora, que es la velocidad de crucero de un Boeing 787. Es decir, cuando llega un tsunami es muy difícil que te avisen con tiempo. Y si te avisan con tiempo, te avisan con muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora? Hace un montón de tiempo ya que nos están avisando. Es decir, no es un tsunami. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Por eso, yo también tengo miedo. Todo va muy rápido, todo cambia muy profundamente. Y cuando lo tengo, me pregunto, ¿qué me hubiera dicho él, verdad? Sartre, este hombre que tanto sabía de miedo. Y yo sé lo que me hubiera dicho Silvia, no tengas miedo. Todos tenemos miedo. El que no tiene miedo no es normal, es un psicópata. Por eso, lo que tienes que hacer es aprender a gestionar tus miedos con inteligencia. Y me hubiera dicho, míralo bien, ¿qué ves? Claro, empiezo a mirar mis miedos, empiezo a ver que todo cambia. Es verdad que todo cambia, pero cambia tan rápido para nosotros como no ha cambiado nunca para nadie más. Ojo, vamos a pensar en el año 1901. ¿Sabéis ese año cuánta riqueza venía de la agricultura? ¿Cuánta? Un 46% del PIB. Hoy no llega al 5%. ¿Y cuántas personas había trabajando en la agricultura? Un 66%. Hoy no llega al 3%. Es decir, todo cambia rápido. Es verdad
pero es que hace mucho tiempo ya que está cambiando. Está cambiando y, de hecho, si miramos hacia adelante, vemos que, por ejemplo, en lo que se refiere a la economía, tecnologías como la inteligencia artificial van a hacer crecer la riqueza. Y si nos centrásemos tan solo en la inteligencia artificial, está previsto que dé una aportación de un crecimiento del 14% al PIB para los próximos años. Y el cloud, la famosa nube, está previsto que baje el consumo energético de todas estas máquinas que están realizando tantas operaciones para nosotros en un 40%. Claro, por eso cuando tengo miedo, pienso, ¿y qué más me hubiera dicho él? Y me diría, Silvia, míralo bien, porque a ti te preocupa el empleo, te preocupa el crecimiento. Es verdad, estás viendo que lo va a haber, pero ¿qué va a pasar con el empleo? Las empresas crecen y el empleo, ¿qué? Me diría, mira, ven y mira a ver qué es lo que ves. ¿Qué va a pasar? ¿Es verdad eso que dicen de que va a desaparecer el 47% de los empleos, como decían en la Universidad de Oxford? Claro, es que el coste de la robótica en la última década ha bajado un 47% y está previsto un 22% más. Claro que vamos a seguir teniendo robots. Hoy el 10% de las tareas industriales están en manos de robots. Se prevé que en una década llegue al 45%. ¿Cómo no me voy a creer unas estadísticas así? Claro, cuando la Universidad de Oxford hizo el estudio, todo el mundo se echó encima. Pero hoy la realidad es que, según la OCDE, el 80% de la tipología de puestos de trabajo que hoy conocemos podrían llegar a desaparecer como resultado de toda esta transformación. ¿Cómo no voy a tener miedo? Sabiendo lo que pasa en España. Desde el año 2003 han bajado las carreras técnicas un 40% las matrículas. ¿Cómo no voy a tener miedo? Manpower ha hecho un informe, todos los años lo hacen, y en el último, el informe del empleo, nos decían, en España se prevén 2,6 millones de puestos nuevos. Pero ojo, que es que hoy el 26% de las vacantes ya no se cubren. Y no estamos tan mal como muchos países europeos, que la media está en un 45%. Tenemos un desajuste profesional brutal, que afecta especialmente a las chicas, porque hoy tan solo un 23% de las personas en estas matrículas son mujeres. Tenemos un problema. Y además tenemos un problema porque ¿qué es lo que nos estamos encontrando en el ámbito social? ¿Qué tenemos? Un problema de soledad, tanto que muchos países están creando ya incluso ministerios para tratarlo. Pero si es que en España 4,7 millones de personas viven solas. Y claro, podríamos pensar que es una decisión personal, ¿verdad? Pero ahí están las estadísticas también, que avisan que este 4,7 tiene 3 millones de personas, más 300.000 personas, 3,3, que se sienten solas con demasiada frecuencia, que no han elegido la soledad. ¿Qué es lo que se han encontrado? Y la sensación de soledad extrema incrementa en un 14% la posibilidad de morir. Datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es esto a lo que nos lleva la tecnología? Claro, en estos momentos España es el segundo país de Europa en muertes por selfies. Eso sí, no estamos tan mal como otros, ¿verdad? Si analizásemos las muertes absolutas por selfies, ¿quién lidera el ranking? Portugal. ¿Es esto a dónde nos está llevando la tecnología? Pues no. Y quiero recordar que evidentemente todo esto, todas las revoluciones son procesos traumáticos en el corto plazo. Pero el problema que tenemos es que todo este trauma hace que muchas veces no veamos la otra cara de la moneda y si compensa. Por eso cuando tengo miedo también me pregunto, ¿y Darwin qué me hubiera dicho de mis miedos? De mis miedos y todas estas realidades que estamos viendo. ¿Qué me hubiera dicho? Y me hubiera dicho, Silvia, el miedo es un mecanismo de supervivencia. Utilízalo para que te haga más fuerte y sigue mirándolo bien. No estás viendo el lado positivo. ¿Cuál es? Y analizo el empleo de nuevo y veo que hoy tan solo se conservan un 1% de los empleos que había hace un siglo. Claro, ¿alguien conoce un candidato al puesto de radar humano
Esta fotografía se tomó en 1919. Empleos que desaparecen y seguimos con los empleos. El sereno, una profesión que desapareció en 1977 prácticamente. Alguno ha quedado todavía, pero ha sido más bien simbólico, como resultado del alumbrado automático. Y seguimos con los empleos. ¿Alguien conoce una mujer despertador? Una bazooka, cacahuetes y a despertar a la gente para que vaya a trabajar. Un empleo que desapareció igualmente como resultado de la llegada del reloj despertador, un invento de 1787. Claro que tenemos una revolución empresarial y profesional, como ha sido durante todos los últimos años que estamos viviendo. Por eso no podemos dejar que nos ciegue el lado negativo. Y vuelvo a las estadísticas. La OCDE, ¿qué dice la OCDE? El 80% de los puestos de trabajo que hoy conocemos podrían desaparecer en una década. Sí, pero también dice que en ese momento, cuando pase ese tiempo, el 85% de los puestos de trabajo que tendremos todavía no los conocemos, no sabemos cómo se van a llamar. Y entra el World Economic Forum y dicen, sí, es verdad, van a desaparecer 75 millones de puestos de trabajo. Y esta misma fuente, para el mismo periodo de tiempo, dice, y aparecerán 133 millones. Es decir, el saldo es positivo. ¿Por qué nos quedamos con las malas noticias? Y no sabemos qué empleos serán, pero sí que sabemos cuáles son las competencias que se van a demandar. Creatividad, espíritu crítico, competencias matemáticas, trabajo en equipo, inteligencia emocional, competencias tecnológicas, y sabemos cómo nos tenemos que preparar para esto que también afecta a nuestro país y que socialmente trae problemas, trae retos. Tenemos que hacer un uso responsable de la tecnología, pero socialmente también es positivo, porque quiero recordar qué ha pasado con la tecnología los últimos años. Tan solo algunos ejemplos. 1. Pobreza extrema. ¿Recordamos las cifras de pobreza extrema? En 1870, el 90% de la población mundial era pobre. Hoy la cifra no llega al 90%. Pobreza extrema. Y si hablamos de la sanidad, pensemos en alguien que recientemente haya estado ingresado en un hospital. 70% de las personas que hoy están ingresadas hace 30 años estarían en cuidados intensivos. Pero es que el 70% de las personas que están en cuidados intensivos hace 30 años estarían muertas. Esto es también lo que nos trae la tecnología. Una revolución que merece la pena porque el lado positivo compensa el negativo y tenemos que saber subirnos a ella para que esto suceda cuanto antes y el trauma sea el menor posible. ¿Cómo? ¿Cómo me subo al progreso minimizando el trauma social? ¿Cómo? Tengo que hacer un uso responsable de la tecnología y tenemos que ser capaces de innovar con ella para que genere empleo y negocio. Y claro, seguimos preguntándonos cómo, ¿verdad? ¿Cómo me sumo? Y la respuesta la traen las tecnologías, por supuesto. Y vamos a empezar con una tecnología que es la realidad virtual y aumentada, por supuesto, con las definiciones, recordando una película, Terminator. Diferencia entre realidad virtual y aumentada. La realidad aumentada superpone información sobre el mundo real y la realidad virtual me traslada a un mundo que no existe. Una tecnología vieja, antigua, madura, que nadie piense que todo esto es nuevo. Pasa con la mayoría de las tecnologías que forman esta revolución. Es una tecnología que se está democratizando gracias a esta película. Una saga que empezó a ser grabada en 1984. Y que recientemente fue reconocida por el Gobierno de los Estados Unidos como histórica, estética y científicamente significativa, porque explicó a los científicos y a la sociedad cuál podría ser la evolución de esta tecnología. Y es que Terminator llevaba un casco que superponía información sobre el mundo real. Realidad aumentada. Una tecnología que viene de los años 40. Los pilotos iban en el avión. Iban pilotando y tenían que tomar una decisión que algunas veces les costaba la vida. ¿Qué hago? ¿Giro la cabeza para mirar al enemigo o, por el contrario, lo que hago es fijar la atención en el cuadro de mandos, el de control? Claro, pero es que la realidad es que tenían que hacer las dos cosas a la vez. Y entonces los científicos inventan esto, que se llama el Head-Up Display, que resuelve el problema. Pero no era perfecto, porque al final del día tanta rigidez hacía que les doliera la cabeza.
Avanza la ciencia y avanza la tecnología. Y resuelven el problema en los años 80, 90, con este otro invento, Head-Mounted Display. Maravilloso. Pueden mover la cabeza, pero tampoco era perfecto. Pesaba mucho. Y entonces llega este invento, las lentillas eOptic de la firma Innovega, con las que está experimentando el ejército del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces te las pones y ves lo que tienes cerca, lo que tienes lejos, y si hubiera un dron sobrevolando el terreno, captaría la información del dron y la proyectaría a la vez. Claro, y nos preguntamos ¿para qué vale todo esto en el mundo, no? ¿Esto para qué nos puede servir a nivel social? Y entonces se lo preguntaron a Mark Zuckerberg. Pero bueno, ¿por qué te gastas tanto dinero en esta tecnología que todos vemos como ocio? ¿Por qué, Mark? Y respondió y dijo, porque con esta tecnología tú puedes experimentar lo imposible. Por eso va a cambiar la educación. Debería cambiarla. Porque hemos estudiado a los reyes godos así, con los codos, y hoy ya podemos interactuar con ellos. Experiencias capaces de generar unos niveles de motivación que no han vivido los niños hasta este momento, hasta su llegada. Generan esa motivación que permiten mantener la atención después al profesor y seguir la clase. Tecnologías maravillosas que funcionan tan bien que la Organización Mundial de la Salud ya lo está utilizando también para transmitir qué es una enfermedad en concreto, por ejemplo el ébola, y qué tienes que hacer si te encuentras a una persona con ella, cómo tienes que reaccionar en menos de 10 minutos. Algo que sobre el papel llevaría una eternidad. Por supuesto que funciona. Por eso, las tecnologías, la primera lección que nos darían sobre cómo subirnos a esta revolución sería, ojo, hazlo con optimismo, porque nos traen muchas oportunidades a todos los niveles que no podemos dejar escapar. Pero queremos saber mejor cómo sumarnos a nivel empresarial y profesional. Con optimismo sí, pero ¿cómo me sumo? Dame más pistas. Y nos iríamos al Internet de las cosas. La tecnología de los sensores conectados a Internet, sensores que captan información y envían información a la red. Son sensores que están detrás de todos esos objetos que dicen que son inteligentes. Relojes inteligentes, coches inteligentes, tienen sensores, detectan el entorno y, claro, en el caso de los coches, con una inteligencia artificial, reaccionan en consecuencia. El Internet de las cosas. Una tecnología que trae mucha esperanza para la sanidad, entre otras cosas, porque si pusiéramos este tipo de aparatos a enfermos crónicos, se estima que se reduciría el coste de tratamiento en torno a un 20%. Nos vamos haciendo una idea de los ahorros que esto podría llegar a suponer en una población que no para de envejecer. Ahorros y calidad de vida para ellos también. Pero además puede ser la solución a problemas como la contaminación. Y es que los edificios que llaman inteligentes reducen las emisiones de CO2 hasta un 40%. Gracias a todos aquellos que se animan y se atreven a inventar con ellos cosas como esto que vemos aquí, que no sabemos si es el futuro o no, pero sí que nos demuestran que todavía hay muchas cosas por inventar. Y quiero hablar del sensory fiction. Un chaleco del MIT, te lo pones, abres un libro, vas pasando las hojas y se asegura de que sientas las emociones y los sentimientos del personaje del libro que estás leyendo. ¿Es el futuro? ¿Evolucionará? No lo sabemos, pero es una demostración de que todavía hay muchas cosas que nos podemos inventar. Entre otros, con estas tecnologías, con el Internet de las cosas, gracias a Philip K. Dick. ¿Sabemos quién es? ¿Habéis visto Blade Runner? ¿Habéis leído la obra? Pues Blade Runner se escribió con un guión basado en una obra de Philip K. Dick, que es un escritor de ciencia ficción que en 1969 escribió otra obra que se llamaba Ubik. Una obra en la que los objetos interactuaban entre sí y con las personas. Él obviamente no habla de sensores, pero describe un mundo que funcionaba como la sociedad actual, donde los objetos cada vez son más invisibles, pero interactúan. Algo que cayó en manos en 1991 de Mark Weiser, que se quedó impresionado. Y dijo, pero si esto que ha descrito este hombre tiene todo el sentido del mundo. Y escribió un artículo sobre la sociedad ubicua. Ubicua. Claro
que hoy es el Internet de las cosas. Claro, que trae mucho crecimiento, sobre todo ahora con el empuje del 5G, ¿verdad? Datos y muchos datos que harán que generen muchos puestos de trabajo. Por ejemplo, en esta profesión de expertos se espera que el año que viene haya 4,5 millones de profesionales especializados en esto en el mundo, lo que multiplicaría la fuerza laboral por 15 respecto a los últimos 4 años. Muchas oportunidades de empleo. Y de hecho, nos podemos sumar con plataformas como Arduino, que hoy en Black Friday, por cierto, estaban con un descuento y por 23 euros o menos puedes empezar a practicar. Y puedes empezar a practicar cómo funciona, y puedes empezar a programar el riego de las plantas, la apertura de las puertas, y poco a poco te vas metiendo en un mundo profesional que tiene mucho futuro. ¿Mucho futuro? Eso sí, si nos aseguramos desde un punto de vista de la ciberseguridad de que todo esto pueda avanzar, porque el Internet de las cosas trae un problema muy grave, y es que todo objeto conectado a Internet puede ser hackeado. Claro, ya vemos las noticias. El que fue vicepresidente de los Estados Unidos entre 2001 y 2008 se quejaba recientemente de que los médicos le habían avisado de que su marcapasos podría ser hackeado. Los hackeos a coches se han triplicado, en especial a los coches que vienen sin llave. Y es que hasta tenemos noticias en los medios de comunicación de chavales que hackean sus notas. Hacen falta expertos en estas materias que aseguren que la tecnología avance, pero avance con seguridad. Por eso me gusta mucho decir que quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro. Y si su amigo está especializado en ciberseguridad, todavía más. Pero claro, seguimos hablando de tecnologías, ¿verdad? Seguimos hablando de cómo sumarnos empresarial, profesional y socialmente. Y llega el momento de hablar, cómo no, de la gamificación. El uso de técnicas de ocio en espacios que no lo son. De nuevo, una tecnología que viene del mundo militar. Porque allí tenían un problema que hoy tienen muchísimas empresas. No conseguían captar talento. Querían talento, querían talento. Y como no llegaba, hicieron lo fácil, lanzar una campaña de marketing y pedir nuevos reclutas. No funcionó. Hasta que el año 2002 decidieron hablar con un señor que se llamaba Casey Kadinsky, que era profesor de economía de la Academia de West Point, y le preguntaron, ¿cómo lo resolvemos? Y tuvo una idea. Si hacemos un juego que sea tan real, que sea imposible de olvidar, pero que te dé una experiencia tan intensa que puedas saber qué experimenta en su día a día un soldado. Y dijeron, vamos a lanzar un juego muy real, multijugador, gratuito, American's Army. Lo lanzaron en el año 2005 y 3 años después, efectivamente, habían resuelto el problema. Llegaron los reclutas y por eso cada vez hay más personas que están pasando por este tipo de procesos de gamificación para entrar en las compañías. ¿Cómo no? Cada vez hay más empresas que se están animando a ponerlos. ¿Cómo no? Si ya lo decía Platón, se aprende más con una persona con 1 hora de juego que medio año de conversación. Claro, se utiliza también cada vez más en el mundo de la educación. Todo empezó, entre otras, con iniciativas como la de David Hunter, profesor de geografía. Este hombre tenía un problema enorme en la clase y es que los chavales estaban aburridos de estudiar los ríos, los mares, las capitales. Y entonces decidió hacer un juego que se llamaba Zombie Based Learning, donde huías de los zombies. Y cuanta más geografía supieras, más fácil poder escapar. Un éxito, claro. Pero es que además resulta que hay revistas como, por ejemplo, la revista Cell, que acaba de sacar un informe que dice que los chavales con dislexia entre los 7 y los 11 años que juegan a videojuegos aprenden más rápido a leer y con mayor precisión. Los videojuegos funcionan. Funcionan también para niños con cáncer, gracias a videojuegos como Remisión, que se utiliza en algunos hospitales, también españoles, desde el año 2006, para que un chaval entienda qué es un cáncer y cómo luchar contra la enfermedad. Entran en el papel de Roxy y con la quimio y la radio, que son sus armas,
Lucha contra las células malignas. El año 2008 se hizo un estudio para saber si funcionaba o no y se pudo demostrar que triplicaba la sensación de autoeficacia del chaval de que iba a superar la enfermedad, lo que repercutía directamente sobre su esperanza de vida. Y funciona también muy bien en el mundo de la colaboración científica. Los científicos que estaban estudiando, trabajando y dedicando su tiempo a buscar la vacuna del virus del SIDA se encontraron con un problema con la proteasa. Para poder avanzar necesitaban saber cuál era la estructura y resulta que la proteasa tiene una estructura tridimensional que es como un puzzle y estaban intentando resolverlo 15 años y no lo conseguían. ¿Qué es lo que hicieron? Hablaron con la Universidad de Washington, que allí tenían una plataforma de puzzles llamada Foldit, pusieron la proteasa y 40.000 personas consiguieron descifrar la estructura en 3 semanas, jugando. Es decir, nos encontramos con un montón de herramientas nuevas, capaces de hacer cosas que no nos podríamos imaginar, dados muchos de nuestros prejuicios. ¿Cómo no va a funcionar todo esto en el entorno universitario, por ejemplo? Desde la experiencia de la Universidad de Kaplan. Han puesto a muchos adultos a jugar mientras aprenden y han conseguido aumentar las notas un 9%, reducir los suspensos un 16% y aumentar el tiempo pasado en la clase un 155%. ¿Quién dijo que estudiar tuviera que ser aburrido? Ni para niños ni para adultos. Pero ojo, es que aquí tenemos problemas. Porque a la hora de poner proyectos así, también hay riesgos. Y en estos momentos, las estimaciones dicen que hasta un 80% de los proyectos de ciberseguridad tienen problemas. Porque si tú quieres poner proyectos de tecnología que actúen sobre el comportamiento humano, por ejemplo, causando motivación, tienes que conocer bien a las personas. Es decir, estamos en un mundo en el que veíamos al principio que harán falta muchos profesionales de la tecnología, pero ojo, también personas de las humanidades, lo que mi querido amigo José Antonio Marina llama las humanidades digitalizadas. Va a haber espacio para las humanidades y las tecnologías. Eso sí, digitalizadas. Pero que nadie se piense que las humanidades han perdido el sentido. ¿Qué va? Y claro, llega el momento de hablar de los robots, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los robots del futuro? ¿Qué me enseñan sobre cómo comportarme en estos años en los que cambia todo? Robots. Vamos a empezar por su origen. Muy interesante. El nombre, la palabra robot. ¿Sabéis de dónde viene? Del Imperio Austrohúngaro. La palabra robota significaba trabajo forzado o siervo, hasta que en 1848 fue abolida la esclavitud. Pero claro, se volvió a utilizar en 1919 en una obra de teatro llamada RUR, Robots Universales Rosum. Esta obra de teatro habla de unos seres de carne y hueso fabricados por los humanos para aliviarles de la carga de trabajo. Un exitazo, éxito mundial. Fue traducida en muchos idiomas y popularizó de nuevo la palabra robot. Y claro, avanzan los robots y pasan, como es lógico, al final de la ciencia ficción, como pasa casi siempre, a la realidad. Y en 1939 nos encontramos con el primer robot bípedo humanoide de la historia que sale de las películas. Antes había estado en las películas. Era Electro, un robot de 2 metros y pico de altura que era capaz de dar pasos sin poner en peligro la seguridad de nadie. Decía ya unas cuantas palabras, hinchaba globos y comía chicles. Por cierto, también fumaba. Pero claro, Electro avanza, porque daba pasos, pero avanza la ciencia. Y en el año 2005 nos encontramos con Crio, el primer robot de Sony y el de la historia capaz de correr. Es decir, de levantar las 2 piernas del suelo a la vez. Y las empresas ahí pasan a estar muy interesadas. Ya lo estaban, pero aquí ya que se resuelve este problema de la motricidad, se centran más en la cabeza de los robots. Y llegan los robots empáticos. Robots que, como este que vemos aquí, que se llama Kirobo, llegan
entre otras cosas para resolver problemas de los astronautas japoneses que se iban a la misión y se sentían solitos y ahora se llevan a Kirobo para que les haga compañía. Y funciona. ¿Cómo no van a funcionar los robots en los colegios? Si los robots son juguetes con niños discapacitados, estudios recientes que mezclaban los robots con Angry Birds han conseguido aumentar la concentración de los chavales de 9 a 26 minutos. Y esto no pone en peligro la tarea del educador, del profesor. Lo que hace es ayudarle a motivar y a generar mayor concentración. Y funcionan fenomenal también con los ancianos. Este es un robot que se llama Hugo, con el que he tenido la suerte de estar en Coimbra. Y es un robot que hace compañía a los ancianos y le reciben muy bien. Y claro, nos podríamos preguntar, ¿qué sociedad es esta donde utilizamos robots para hacer compañía a los ancianos porque no se la damos nosotros? No es un sustituto, no es una justificación, es una herramienta mientras resolvemos el problema. Y funciona. Claro que funcionan. Funcionan también, que ya los tenemos en un montón de centros comerciales y los tenemos hasta en los bancos, atendiendo y dando servicios financieros. Y entonces nos preguntaríamos, ¿y todo esto a dónde va? ¿Hasta dónde van a llegar los robots en nuestras vidas? Y yo os preguntaría, ¿qué haríais si nos anuncian mañana que van a poner un montón de robots por las calles para controlar el tráfico y ponernos multas? ¿Qué haríais? Pues vamos a ver qué es lo que han hecho en el Congo. ¿Ponemos el sonido, por favor? De bajo presupuesto, pero este robot de 2,5 metros de altura aporta soluciones reales al caos real del tráfico en Kinshasa. Desde junio del año pasado... Je suis Congoport, l'unique robot de la circulation routière au monde, et même le plus beau. Mais seulement, je ne touche pas l'argent pour mon rendement, jamais de la vie. El robot es bueno. Cuando detiene el tráfico puedes ver que todo el mundo frena y que los peatones pueden cruzar sin problema. Gracias a Dios por quienes lo inventaron. La policía de tránsito nos molesta mucho. Dejen que los robots hagan el trabajo. Cuando la tecnología resuelve un problema, es bien aceptada, sean robots o no. Y lo que pasaba, y sigue pasando donde no tienen los robots en el Congo, es que los policías del tráfico muchas veces paraban sin tener que parar, y no se sabía muy bien qué es lo que pasaba con el dinero. Es decir, han reducido la corrupción y la sociedad está encantada. Por eso avanzan los robots en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Pero significa esto que nos van a quitar el trabajo? No. Quiero recordar qué es lo que ha pasado recientemente en China. En el año 2000 se puso de moda contratar camareros robóticos maravillosos, porque con el sueldo de un camarero de un año tenías uno para toda la vida. Pero es que no son perfectos, porque se quedaban sin batería, esto ya nos suena, se chocaban algunas veces los unos con los otros y lo peor de todo es que su motricidad todavía reducida les costaba servir la sopa, es decir, algunas veces demasiadas manchaban al comensal. Luego la moda ha sido despedirlos en ciudades como Cantón y eso te aseguraba que salías 2 veces en el periódico, cuando les contratabas y cuando les despedías. ¿Significa esto que no vamos a tener los robots en los restaurantes? No. Significa esto lo mismo que nos ha sucedido con este otro robot, Flippy, que le contrataron para poner hamburguesas y fue despedido a las pocas horas. Hay quien dice que 1 hora, otros 2 días. Depende de la versión. Lo que está claro es que ha sido despedido porque Flippy es un robot colaborativo. Y claro que hace 300 hamburguesas la hora, pero con buena compañía. Ha sido apagado y la compañía ha anunciado que lo van a volver a poner. Y tenemos también este otro robot que ha tenido que ser despedido porque la gente entraba con prisas, quería la cerveza. Y todas estas noticias las tenéis en los medios de comunicación y dicen que daba demasiados abrazos, era demasiado impulsivo y la gente al final acabó evitándolo. ¿Y qué os puedo contar de estos otros robots que han sido despedidos? En ese restaurante y ese hotel completo de Japón, el Hotel Gena, el más robotizado y eficiente del mundo, han despedido a la mitad de los robots. ¿Por qué? Daban problemas, porque no son tan eficientes como los humanos haciendo algunas tareas. Y sobre todo porque había algunos en las habitaciones, en concreto Churi, que estaba
programado para que si le dabas un comando de voz, bueno, pues siguiera las instrucciones, y cuando oía los ronquidos creía que era una persona de verdad que le estaba pidiendo algo. Claro, y no era un comando de voz. Y entonces le despertaba para saber qué es lo que necesitaba. Problemas. Churi despedido. ¿Significa esto que los robots no tienen sentido en hoteles, restaurantes? No. Lo que significa es que estamos viviendo una etapa de reubicación de tareas, donde los robots, hay muchas tareas, muchísimas, que pueden hacer mejor que nosotros, como en los últimos años, pero hay muchas otras tareas que podemos seguir haciendo nosotros mejor, y más ahora que vamos a tener más tiempo disponible en nuestro puesto de trabajo. Por eso tenemos que ver cuáles son esas tareas que ellos hacen mejor y seguir posicionándoles ahí y dedicarnos a aquello en lo que nosotros aportamos más valor. No es sustitución de empleo, es una renovación. Y nos preguntamos, ¿qué tareas? Silvia, ¿qué tareas? Y llega el momento de hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona su cabeza? ¿Cómo funciona la nuestra? Inteligencia artificial, evolución del Big Data, porque yo en la inteligencia artificial tengo muchos datos y les hago preguntas, pero hay matices. Porque la inteligencia artificial aprende. La inteligencia artificial cada vez es más intuitiva, más creativa. Es decir, no me limito a sacar información o a hacer predicciones, no. Va aprendiendo con el tiempo y me puede ayudar a muchas cosas más con tanto dato. ¿A qué? Y hay sitios como, por ejemplo, Los Ángeles, donde hacen un análisis del movimiento de los teléfonos móviles, los mezclan con los socioeconómicos y sacan listas de criminales, pero listas de posibles criminales, personas que podrían cometer un crimen. Se presentan en su casa y les dicen que les están vigilando y han bajado las tasas de criminalidad. Claro, y esa tecnología es maravillosa para resolver un problema grave que tenemos en Europa. Porque está clarísimo que una de las competencias más importantes para nuestros hijos, para los chavales, es la competencia matemática. ¿Qué tal se le dan las matemáticas? De hecho, hay un informe del Banco de España que hoy dice ya que tus competencias matemáticas explican tu sueldo hasta en un 22%. Y sin embargo, en Europa el 60% de los universitarios tienen ansiedad matemática, una cierta sensación de estrés y angustia de tener que hacer este tipo de problemas. Claro, ¿qué les pasa hoy a los chavales? Que hay aplicaciones como Smartick, Rising Star, etcétera. Hay varias que con la inteligencia artificial analizan la evolución del chaval, ajustan el ritmo de aprendizaje y además es divertido. El caso de Rising Star ha reducido el tiempo de aprendizaje estándar a 1/3. ¿Cómo no van a funcionar y a resolver este problema? Es más, en el mundo de la medicina traen avances que no nos hubiéramos imaginado ni en la ciencia ficción. He estado con Mendelian, que es una plataforma que hace lo que teníamos en la serie del Dr. House, comité de expertos. Se tarda de media hoy en hacer el diagnóstico de una enfermedad rara, no os preocupéis que tengo voz, una enfermedad rara en torno a los 7 años. Afortunadamente, ahora, gracias a plataformas como Mendelian, es posible hacer el diagnóstico de una enfermedad rara en torno a 7 minutos. Metes toda la información, la mezcla con los papers académicos y hace una primera estimación de qué enfermedad rara tienes o sobre cuáles tienes que profundizar. Y gracias a la inteligencia artificial también tenemos, y la Universidad de Nottingham, la posibilidad de saber quién va a tener un infarto repentino. Y si lo vas a tener en los próximos 10 años, ya puedes trabajar y prevenirlo. Y un infarto repentino te suele dar una media de 10 minutos de esperanza de vida. Es más, la inteligencia artificial ya está permitiendo otras cosas como que los coches hagan entrevistas de trabajo. Está en Suecia grabando para un programa de televisión donde este coche, que es el HR90, con una inteligencia artificial, hacía la primera entrevista de trabajo para saber si eras el candidato ideal o no para entrar en la compañía. Y no sustituye a nadie. Es la primera etapa. Igual que hacen ahora muchas empresas con muchas herramientas. Otra más. Ayudan a las empresas a buscar al mejor candidato para un proyecto, una etapa de selección. Claro,
pero todo esto es el pasado y nosotros queremos saber hacia dónde va el futuro. Por eso es el momento de recordar algunas de las cosas que han sucedido recientemente. Hablábamos de que la inteligencia artificial es empática, pero es que además la inteligencia artificial ya es también intuitiva. El último año supimos que había ganado al póker a 5 campeones mundiales. Claro. Y además resulta que es creativa, porque voy a recordar el caso de Schubert. Su sinfonía más famosa de todas quedó incompleta. Ha estado incompleta 197 años porque le dijeron que tenía la sífilis y no tuvo energías y fuerzas suficientes para terminarla. Y el teléfono móvil, un teléfono móvil de la compañía Huawei, ha analizado con la inteligencia artificial cómo era el movimiento técnico, cómo era el movimiento emocional y ha calculado cuál hubiera sido el final de esta sinfonía. Un teléfono móvil de una compañía. Claro, y nos preguntamos, ¿y todo esto a dónde va? Porque hablamos de empleo, pero ¿dónde va nuestro empleo? ¿Qué tareas hago mejor que los robots? Claro, pues llega el momento de hablar de los chatbots, ¿verdad? Esas herramientas que interactúan y que hablan como personas. Esas herramientas que vienen de nuevo de los años 60, que no son nuevas. El primero fue Elisa, era una inteligencia artificial a la que tú le metías una frase, detectaba una palabra clave y te hacía una pregunta. Claro, y funcionaba. Funcionaba con los terapeutas de la época. Funcionaba igual que cómo hacían los terapeutas su trabajo. Claro, pero todo avanza y Alan Turing hizo un test y dijo, el día que una máquina pase este test, podríamos decir que razona como un humano de carne y hueso. Y el test se pasó en 2014. Lo pasó una inteligencia artificial que hizo creer a los jueces que era una persona de carne y hueso. Claro, ¿a dónde van estas tecnologías? Pues ya se utilizan en Estados Unidos, en algunos servicios jurídicos, para decidir qué caso coges y no, pero también para saber cuánto cobras por él y cómo lo defiendes. En estos momentos se estima ya que el 85% de las operaciones que hagamos con bancos se harán con este tipo de inteligencias artificiales el año que viene, pero es que hoy ya el 69% de las personas prefieren hablar con chatbots que con personas cuando son preguntas de respuesta corta. ¿Cuáles son las tareas que vamos a hacer nosotros? Por eso quiero recordar qué es lo que pasó el día que la Universidad de Cornell se preguntaron qué pasaría si 2 inteligencias artificiales hablasen entre sí. ¿Y sabéis lo que pasó? Que a los 10, 15 segundos empezaron a discutir. Claro, porque lo que pasa es que la tecnología que está hecha a nuestra imagen y semejanza no es perfecta porque nosotros tampoco lo somos. Y estos chatbots fueron apagados, igual que muchos otros. Tenemos aquí casos. Inteligencia artificial de Google se vuelve racista, apagada. Inteligencia artificial de Microsoft se vuelve racista, antisemita y homófoba, apagada. Inteligencia artificial de Facebook. Desarrollan una inteligencia artificial para negociar y cuando está hablando con una compañera empiezan a negociar con un idioma que no es el inglés porque no era eficiente, se inventan otro idioma y tienen que ser apagadas. ¿Qué pasa con estas tecnologías? Pasa que nosotros hacemos, como veíamos antes, muchas cosas mejor que las máquinas, pero sobre todo tenemos que centrar la atención en aquellas cosas en las que cuanto más humanos seamos, más difíciles seremos de sustituir. Y hay muchas. Hay muchas cosas en las que nosotros aportamos y aportaremos más que las máquinas con esta humanidad, pero ellas llegan a quitarnos todas esas tareas automáticas, sucias, aburridas y peligrosas, y nosotros tendremos que centrarnos en todas estas tareas en las que lo que aporta es precisamente lo que nos diferencia de las máquinas. Por eso nos preguntamos, ¿y entonces yo también lo puedo hacer? ¿Yo también puedo sumarme a esta revolución? ¿A la cuarta transformación digital? ¿Puedo innovar con la tecnología? Independientemente de lo que haya estudiado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo sumar? ¿Cuál es la clave? Y para responder quiero contaros qué es lo que les pasó a Warren McCulloch y Alan Turing el día que se conocieron. ¿Os ha pasado que conocéis a una persona y no hay química? A todos. Pues es lo que les pasó a ellos el día que se conocieron, porque Warren McCulloch era un hombre que tenía mucha imaginación. Era un hombre muy charlatán
y estaba convencido de que algún día lograría diseñar un modelo lógico-matemático sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Y a Alan Turing eso le sentó fatal. Pensó que era un charlatán y lo dijo por ahí durante toda su vida, hasta que murió. Claro, pero es que Alan Turing no conocía la historia de Warren McCulloch, porque Warren McCulloch era un hombre muy afortunado porque su familia tenía mucho dinero y dedicó toda la juventud a estudiar, entre otras cosas, teología, medicina y psicología. Toda la juventud. Una historia muy distinta a la de Walter Pitts, porque Walter Pitts era un niño normal de Detroit, pero tenía una pasión muy poquito corriente, y es que le encantaban las matemáticas, y su padre, que no compartía la vocación, insistía una y otra vez en que dejase el colegio para ir a trabajar, como hacían los compañeros, como hacían todos los demás. Cuando cumplió los 12 años, tuvieron una discusión enorme y se escondió muerto de miedo en la biblioteca local. Allí pasó 3 días y 3 noches leyendo esta obra que vemos aquí, Principia Mathematica. Hoy está considerada como la obra cumbre de la matemática moderna y podéis creerme que se la leyó porque detectó varios errores y decidió informar a los autores, en concreto a Bertrand Russell, quien se llevó un Nobel en 1950. ¿Os podéis imaginar la cara de Bertrand Russell al saber que un chaval de 12 años ha corregido su obra? Su cara y su agradecimiento, porque no sabía la edad y le invitó a estudiar con él la tesis doctoral, cosa que no pudo ser dadas las pretensiones de su padre. Eso sí, 3 años después, con 15, se escapó de casa. No volvió a verle jamás. Y fue allí, donde no tenía dónde dormir, cuando conoció al apasionado, a Walter McCulloch, y se fue a vivir con él y con su familia. Y estuvieron trabajando juntos. Y así, en 1943, diseñaron el primer modelo lógico-matemático sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Y ese momento está considerado al día de hoy como el momento de la inteligencia artificial moderna, de su nacimiento. Es el momento del nacimiento de esta tecnología que va a cambiarlo todo. Una historia que demuestra que todos podemos sumarnos, pero que hace falta esfuerzo, formación y determinación. Por eso, quiero daros 4 recomendaciones para subir a eso que llaman la 4ª revolución industrial. La primera, no tengáis miedo. Lo hemos visto al principio. No es un problema. Hay que aprender a gestionarlo con inteligencia, pero formaros, no dejéis de formaros, porque como dice José Antonio Marina, entramos en la época del aprendizaje y el que no estudie se va a la cuneta y nos va a pasar a todos. Pero con la tecnología hay que experimentar a ver qué es lo que podéis hacer con ella, sin olvidaros nunca de lo que decía Peter Drucker, y es que el futuro, si queremos predecirlo, la mejor manera es que nos lo inventemos nosotros. Por eso os quiero recordar que en estos momentos en España el 31% de las compañías que son atacadas, que tienen un ataque de ciberseguridad, no lo saben, porque tan solo una de cada 10 le dedica el presupuesto suficiente. ¿Y eso qué coste va a tener sobre nuestro país para el año 2021? Un coste de 5,4 billones de euros. No nos lo podemos permitir. Claro, se dice que es un problema de Estado. Claro, es un problema de Estado y va a traer también muchos problemas a las compañías que ya están empezando a hacer apuestas mucho más fuertes en este tema. Y por eso esto va a traer crecimiento y también muchos empleos. Pero ¿qué es lo que pasa? Se va a triplicar el empleo en la ciberseguridad. Las previsiones están ahí. Pero para el año 2021 se espera, desafortunadamente también, que en Europa haya 350.000 vacantes sin cubrir. Un dato que a nivel mundial estará en 1,5 millones. Muchos empleos disponibles a nuestra disposición y nos tenemos que preparar para cubrirlos. Por eso, ¿queréis prosperidad? Apostemos por la ciberseguridad. Muchísimas gracias a todos. Y
como nos quedan 10 minutos, quería preguntar si alguien quiere hacerme alguna cuestión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, ya nos podemos ir a casa, pero hay 10 minutos para posibles preguntas. Si no, eso quiere decir que me he explicado súper bien. Pues muchísimas gracias a todos y hasta pronto.